En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. A toda la comunidad psicológica que se enlaza con nosotros a esta hora. Son las 1 de la tarde con 14 minutos y bienvenidos hoy miércoles 27 de enero del 2021 en una nueva semana, un nuevo día de Psicotema Perú para poder llevarles lo mejor en las recomendaciones de la salud emocional y también de la salud para todos, que hoy tanto necesitamos y que hoy justamente vamos a tener un programa muy nutrido porque tenemos una mesa con diferentes especialistas respecto a las conductas de prevención frente al COVID-19. Un programa necesario que ya lo veníamos haciendo y veníamos hablando de todo lo que significa la prevención contra el COVID-19. El Colegio de Psicólogos de Lima y Callao ha tomado a bien iniciar una campaña de conductas de prevención, justamente para reforzar el autocuidado en las personas. Agradecemos mucho el apoyo que estamos teniendo de los psicólogos que están uniéndose a esta campaña y desde ya le invitamos a que nos sigan en este programa Psicotema Perú a través del Facebook Live porque nos encontramos en Facebook en vivo. Y también saludamos desde aquí a todos nuestros oyentes de Radio Libertad porque estamos enlazados con ellos en los 820 de la AM. Y bien, voy a saludar y agradecer desde ya el estar aquí presentes, de haberse dado un tiempo de sus labores al médico, al doctor Víctor Crispín Pérez. Él es médico magíster en microbiología, químico farmacéutico, doctor en salud pública y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Y estamos también con el psicólogo Yuri Cruz Rojas, psicólogo clínico asistencial del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a ustedes. Muchas gracias. Como les mencionábamos, estamos en una campaña de conductas de prevención para reforzar el cuidado, justamente el reforzar, porque ya todos conocíamos de las medidas de siempre, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, pero necesitamos más y necesitamos crear conciencia. Y por eso hoy vamos a desarrollar este tema de conductas de prevención, que es lo que necesitamos. Y me gustaría empezar con el doctor Víctor Crispín. Con él comentábamos antes del programa de esto nuevo que tenemos ahora y que en el 2021 lamentablemente ya tenemos unas cifras alarmantes de muerte y de casos de infectados. Entonces, quisiéramos saber esta nueva variante. Sabemos, tenemos el conocimiento general que es más contagiosa, pero ¿qué otros detalles más quisiéramos conocer sobre esto? Buenas tardes, doctor Crispín, adelante. Buenas tardes a usted, saludar al Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, a su consejo directivo, el doctor David Villarreal, a usted y a la licenciada Jenny Carranza, agradecer a Luis Ortiz, a Radio Libertad en la audiencia, saludar al maestro, el doctor Juan Villena, que lo estoy aquí viendo. Y al respecto de estas variantes, creo que en todos los países del mundo donde ha llegado este virus, están presentándose variantes. Lo que ocurre es que unos países tienen mayor infraestructura de laboratorio, mayor tecnología, mayor inversión, como sucede con el Reino Unido, por ejemplo, con Alemania, por ejemplo. Y entonces para ellos es más factible reportar tan rápidamente las nuevas variantes. En Sudáfrica también hay variantes, en Brasil también hay variantes. Si todos los países se pusieran a hacer el seguimiento genómico de esta partícula viral, seguramente, como se sostiene ahora, en el mundo están circulando alrededor de 60 variantes más o menos. Lo que pasa es que insistimos más en ciertos grupos o en ciertos países. Y lo que se sabe es lo que usted ha comentado, que estas variantes tienen una mayor velocidad de contagio, probablemente el número de partículas de carga viral inicial sea menor. Esa es la diferencia que sabemos todos hasta ahora. De esta manera que no nos queda otra alternativa que practicar y hacer realmente lo que hasta ahora hemos
desacostumbrado tal vez el uso de la mascarilla, que todos sabemos, por usarla bien. El distanciamiento social, que usted ya lo comentó, pero practicarlo bien, creo que es mi respuesta en este momento. Gracias. Sí, doctor, vamos a seguir conversando. Y con el psicólogo Yuri Cruz, yo sé que él está ahorita en la batalla misma contra el COVID, porque se encuentra en atención del hospital. Y realmente desde aquí saludamos su labor y quisiéramos que nos comente cómo él está viendo los casos ahora en el 2021. Por ejemplo, se dice, no sé si en el hospital Loaiza también debe haber ya casos de más jóvenes que se están infectando. Bueno, digamos que los casos ya serían de orden de tipo médico, ¿no? Que es, en función del diagnóstico podría darse una noción. Lo que yo sí podría darte desde el punto de vista psicológico es que están ingresando pues personas, digamos, de menor edad, pero también hay que tomar en cuenta, porque bueno, yo hago las entrevistas directamente, ¿no? Con el paciente hospitalizado. Lo que he podido rescatar es que, bueno, algunos de ellos han cometido alguna, digamos, imprudencia, ¿no? Como por ejemplo tomar bebidas heladas, descuidarse, digamos, en el abrigo, por así decirlo, ¿no? También estaba analizando dentro de una de las páginas de MINSA, estaba viendo cómo se dan las enfermedades respiratorias agudas, ¿no? La neumonía. Y todas ellas, si nos ponemos a revisar en el año 2013, 2014 y 15, tienen una curva, ¿no? Entonces, estaba revisando justo el año 2014, que la curva pues justo se presenta en los meses de mayo, junio y julio, ¿no? Y ahora igual, a partir de este mes. No sé si es por el cambio de clima propiamente dicho, pero sí. Entonces, creo que la gente, al igual que yo, y todos nosotros nos hemos confiado, ¿no? De los cuidados propiamente dicho de la mascarilla. O sea, un factor también importante, ¿no? de ellos son las personas, digamos, si comparamos el grueso de lo que yo he visto, porque yo he ingresado a pabellón, los primeros meses de junio, julio, eran personas, pues, taxistas, eran personas, digamos, que se dedicaban al comercio, ¿no? Entonces, estas personas, en su diario contacto y devenir, pues, fueron los que adquirieron primeramente el virus. En esta segunda ola, por así decirlo, pues, igual, ¿no? Parecen las personas que no salían de sus casas y están saliendo ahora. Y, bueno, han bajado la guardia, ¿no? Han bajado la guardia, se han confiado por ahí, algunos pues han ido a visitar a sus familiares sin las medidas correspondientes, ¿no? Entonces ha habido esa infección. A otra, a ver, hay que revisar en qué ser humano a veces tiene pues tiene, digamos, ese chip activado del no. O sea, el no es para otras personas el sí, ¿no? Interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando dice por ahí un cómico, no vayan, y la gente va. No lo hagas, y la gente va. Entonces hay que, digamos, en este caso saber comunicar, porque a veces las personas pues no tienen, digamos, no están concientizados de una forma, digamos, tal vez inteligente, ¿no? Entonces la gente ya está ahora bien, veo, ¿no? Que ahora van a salir en marchas, no van a querer, digamos, acatar esta situación del paro, ¿no? Entonces, perdón, de este confinamiento, nuevo confinamiento que está habiendo. E incluso creo, si no me equivoco, el Colegio Médico está diciendo que lo va a hacer por 15 días, ¿no? Que en 15 días va a desaparecer, lo cual lo dudo, pero bueno. Entonces, en ese aspecto de las personas, como digo, hospitalizadas, también es el temor, porque ellos no conocen, digamos, el proceso del virus, ¿no? Ellos piensan, la mayoría de personas comunes piensan que van a ir al hospital y pues en forma mágica la pastilla te va a sanar, y no es así, es un proceso de 7, 15 días en función a la alteración que tiene, ¿no? Entonces, es importante, creo que la comunidad de los psicólogos usemos nuestra parte, ¿no? De comunicar a las personas y darles sobre todo soporte emocional. Muchas personas están pues aisladas prácticamente porque, bueno, se comunican a través de un celular, los que tienen suerte de tener un celular en zona COVID, los que no tienen, no se pueden comunicar. Y los que están ya en una fase bastante grave, pues utilizar un celular les es difícil porque no pueden ni respirar, ni comunicarse con los familiares. Entonces, es importante el apoyo psicológico porque el paciente necesita ese soporte
saber que pues hay una persona que lo está escuchando, que lo está entendiendo, claro. que está comprendiendo en ese aspecto. Muy importante el soporte emocional, doctor. Doctor Crispín, como comentábamos, ahora se están infectando más jóvenes. Entonces, podría ser por esta nueva variante de la que usted nos hablaba, que son múltiples, muchas, pero por lo mismo que es más contagiosa. ¿Cómo es que se está transmitiendo tan rápido? ¿Cómo es que se produce esa transmisión tan rápida que personas que, por ejemplo, nos comentaba el doctor Cruz, no han salido de sus casas? Lo sé, y creo que muchos sabemos de familiares que se han cuidado mucho, pero por ir a visitar, o sea, en un pequeño descuido, se han contagiado, ¿no? Eso explicaría que sea esta nueva cepa tan contagiosa. La recomendación es que no se realicen reuniones múltiples, no más allá de 4 personas, 5 personas. Pero la prensa informa de lo contrario. Por eso decían antes, tenemos muchos habitantes, pero no tenemos ciudadanos. El ciudadano es aquel que es consciente de su responsabilidad social, moral, ética. Y en estos casos debemos asumir una condición, una posición, una respuesta, una conducta que vele por los demás, cariño hacia los demás, amor hacia los demás, hacia los semejantes. No hay otra salida. La cepa viral hace su rol, claro. Necesita multiplicarse, para lo cual debe infectar y contagiarse unas personas a otras. Pero lo fundamental es que de a poco estamos conociendo esta enfermedad. Al inicio, una enfermedad totalmente desconocida. Hoy sabemos que la principal vía de transmisión son los aerosoles respiratorios. Pues bien, de inicio alguien por ahí decía, no, las mascarillas, etc. Alguien decía distanciamiento 1 metro. De inicio un grupo de colegas planteamos, más allá de 2 metros. Nos acordamos de un principio de bioseguridad universal que se practica en laboratorios, etcétera, en hospitales también. El primer principio consiste en pensar que la otra persona que se acerca a mí o que está frente a mí está contagiada por la nueva cepa o la variante de la cepa, de tal manera que yo debo mantener una distancia de esa persona. Y esa distancia es más allá de 2 metros. Ahora, sabiendo que las variantes al parecer necesitan menor número de partículas virales para ser contagiosas, con mayor razón, debemos entonces mantener esa distancia. Y respecto a por qué los jóvenes, es que como tanto se ha dicho que los jóvenes son asintomáticos, caramba, les hemos dado un instrumento, una herramienta para que ellos se defiendan y no usen la mascarilla, la usan mal o salen, yo diría, de manera irresponsable inclusive. Hemos visto cuántos jóvenes se han ido a una reunión familiar y han contagiado, han llevado el virus a casa. Es cierto, el abuelo, el papá no ha salido, hemos visto casos así, no ha salido para nada, pero ha recibido al nieto o al hijo. Yo he visto varios casos. El hijo ha venido de Pucallpa, muchos casos de la tierra, ha venido con toda la carga viral. Llegó a casa, se quedó 2 días y se fue. 3 días, 4 días después, el padre o la madre enferma. Y dejó el virus. Típicamente por la carga viral que ha traído el familiar. Creo que debemos pensar Así es, a la aglomeración. Vamos a continuar. Estamos en un domicilio. Dialogando. Podemos permanecer, pero todo aquel que no vive en casa es de mucho riesgo. Así fuera mi hijo que viene de otro lugar, que use su mascarilla y que mantenga la distancia. Eso es fundamental. ¿Quería contar una situación por ahí? ¿Será, si se puede? Sí, cómo no. Antes voy a presentar al doctor Villena, que está con nosotros, el doctor Juan Villena, médico internista, infectólogo, ex decano del Colegio Médico del Perú, a quien tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros en Psicotema Perú. Doctor, buenas tardes. Su micro está inactivado. Sí, no está activado su micro. Su micro, doctor Villena, su micrófono, el micrófono. Está bloqueado, doctor Villena, está bloqueado su micro. Sí, hace un momento parece que él fue el que comentó, o usted, doctor Cruz, fue el que quería. Ahora sí. Ya está abierto, está abierto. ¿Cómo está, doctor Villena? Buenas tardes, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido al programa Psicotema. El gusto es mío, licenciada, y con mayor razón, 1000 disculpas por lo que voy a decir, pero compartir con el doctor Crispín es una satisfacción doble. Después de mucho tiempo nos vemos y estar acá juntos va a ser muy agradable.
Ah, qué Licenciado bueno. Yuri, licenciado Ortiz, muy buenas tardes. Y por supuesto a quienes nos están escuchando. Creo que hay algunas cosas que son fundamentales y hay que reforzarlas. El distanciamiento tiene que cumplirse, se diga lo que se diga, y me sorprende ahora porque estoy siendo informado que por las redes sociales está empezando una lucha contra el gobierno. Sí, sí. El Mi hijo gobierno, también me ha informado eso. ¿qué A ver, tendrá que ver el gobierno con lo que sucede? Si más bien el gobierno ni se entera lo que pasa. Precisamente por eso es que recién ha dicho cuarentena. Porque si se diese en cuenta, hace más de semanas que esto está creciendo y creciendo y creciendo, y se debió tomar esta decisión hace muchos días. Por supuesto que es dramática. Yo soy totalmente consciente que no es fácil. No es fácil, es dramática, pero la pregunta lógica es, ¿y cuál es la alternativa? Si es que me dan una alternativa, yo digo, entonces no hagamos cuarentena. Sí, claro, que mantengamos el distanciamiento social. Así pues, ¿han visto cómo son los microbuses? ¿Han visto cómo están los supermercados? ¿Dónde se ve a la gente? Muy bien reclamado por Víctor, el doctor Crispín. Ha dicho, necesitamos ciudadanos y no gente. ¿Por qué? Porque uno va al paradero, 1 millón de personas, llega la policía y se van más allá. Y más allá y más allá. Van donde sea para subir al microbús. Y siguen habiendo 500 personas en el microbús donde debe haber 10. Pero, por favor, sea usted consciente, no moleste. Y le pegan al policía y le pegan a todo el mundo. O sea, esa es nuestra realidad. ¿Ok? Y si esa es la realidad y la estamos observando, y qué bien que está acá el psicólogo Yuri Cruz, si eso estamos observando, ¿qué hacemos? Seguimos diciéndole, vean ustedes, dentro de este último paquete, algo que a mí me dice, oye, ya pues, déjense de cosas. 1 hora de permiso para que salgan a caminar. ¿A qué hora? Yo voy a salir en la mañana 1 hora, en la tarde 1 hora, y en la noche 1 hora. O si no, voy a salir en la mañana 20 minutos, en la tarde 20 y en la noche 20, ya son 60 minutos. Pero no sé, ¿y dónde voy a ir? ¿Dónde me dé la gana? Por favor, no podemos decirle a la población, salgan 1 hora. Porque la segunda pregunta es, ¿y cómo saben que salí? ¿Cómo saben que salí? A mí me detiene la policía y le voy a decir, claro. disculpe usted, yo estoy cumpliendo con la norma. Me han dicho que salga 1 hora y he salido hace 3 minutos. ¿Dónde queda su casa? Uy, no tengo cómo explicarle porque vivo por allá y estoy en Chorrillos. O sea, ¿y cómo llegó en 3 minutos hasta acá? ¿No es cierto? ¿Me dejo entender? No hay forma de controlar, digamos lo que digamos. Entonces es incómodo, para mí es sumamente incómodo decir, esta mañana escuché a la presidenta del Consejo de Ministros decir que no, es que para que la gente, oiga, no se puede, no se puede, no hay forma de controlar que la gente salga 1 hora, y menos aún decir, estamos dejando en la responsabilidad de las personas, ¿no? Con toda una buena forma de decirlo, que la felicito a la presidenta del Consejo de Ministros, tiene una forma de decirlo correcta, pero no seamos niños, pues. Eso no va a pasar. No va a pasar. Simplemente miremos todos estos meses qué ha sucedido cuando se dijo no hagan esto, no hagan el otro, no. A la gente le llega altamente. El licenciado Yuri, el psicólogo Yuri dijo, llámenlo a Melcochita, pues para que él dé la noticia en lugar del gobierno, porque ya Melcochita ya descubrió que hay que decirles, salgan, para que no salgan, para que salgan. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar las puertas y se acabó. Cerrar las puertas y se acabó. Permítame, les pido 1000 disculpas porque siga yo hablando, porque esto es para todos. Fiestas COVID. Me preguntaron, doctor, ¿y la fiesta COVID? Que la cierren por fuera, dije yo. No lo saquen, déjenlo divertirse, que se queden adentro en su diversión. Cierren la puerta por fuera y que ellos se queden hasta que se acabe la cuarentena. Lleven a sus alimentos y si quieren licor, lleven el licor. ¿Pero está alguno infectado? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si eso es lo que quieren, que distribuyan el virus entre todo lo que están adentro y no pasa nada, pero no me infecten a los policías. Porque por sacarlos
a los irresponsables de la fiesta se van a infectar los policías. Y luego van a infectar a mis enfermeras y a mis médicos. O sea, no puede ser. No puede ser. Usted quiere divertirse, diviértase. Le cierro la puerta por fuera y haga lo que le dé la gana en el interior. Si hay embarazo, ya eso será problema de ustedes. Pero por favor, no me comprometan al resto de la población. Estas medidas tienen un objetivo que tenemos que ser absolutamente claros, todos, incluyendo, están distribuyendo estos comentarios de insurgencia o lo que De sea. marchas y todo eso. Es un tema de salud pública, como dijo el doctor Crispín. Es un tema de salud pública, no es un tema de salud individual. El que se quiere enfermar o no le interesa la vida, que se suicide, pues que se suba al 10º piso, al 20º piso y que se tire desde allá. Se acabó. Pero no me contaminen al resto de la población. Esto es salud pública. El que quiere morir tiene cualquier edificio para tirarse o se va al río Rímac o lo que quiera. Pero no de esta manera, porque Qué aquí terrible, estamos ¿no, doctor? atentando contra la salud. Mil A lo que disculpas hemos porque me llegado. extienda, pero por favor, Sí. era una forma de iniciar cualquier conversación. A lo que hemos llegado, ¿no? A tener que decir y mencionar que cada uno finalmente tiene la libertad de, si quiere morir, hacerlo, porque ya es una irresponsabilidad y una falta de empatía de la cual que me gustaría hablar el psicólogo Yuri Cruz, de no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ya estamos cansados de ver a cada momento lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo, doctor Cruz, con las personas en esta parte emocional, que no se están dando cuenta que ahora con esta nueva cepa es peor aún? Los contagios son más seguidos, ¿no? Es mucho más rápida la infección. Estamos viendo adolescentes, jóvenes. Ustedes, por ejemplo, el personal médico de salud en general, ¿cómo le están pasando? Esa carga emocional que tienen, ese cansancio. Sí, doctor, Bueno, adelante. bueno, es cierto, la mayoría de personal, digamos, pues está laborando, digamos, en zona, sabemos que estamos en una zona de alto riesgo, porque, bueno, no sabemos en qué momento a tu costado pasa una persona, pues, que tiene COVID o no. El estar conviviendo con pacientes que están haciendo el cuadro de COVID también es terrible. Y lo peor es cuando el personal, digamos, regresa a su casa. Esto de falta de empatía también es bastante triste en algunos trabajadores, porque, por ejemplo, la misma familia del trabajador a veces lo aísla o le hacen supuestamente bromitas, ¿no? Ah, ahí viene el COVID. O las personas que ya tienen un problema, digamos, de pareja, lo acrecientan, ya se separan, ya no hay esa intimidad emocional entre ellos. Entonces, aparte, digamos, no hay un programa realmente, como yo vengo repitiendo, un programa para ayudar al profesional de salud, porque ya se sabe que en España hay este tipo de trabajos y se sabe que estos 2 años que ya vamos a llegar, 2 años, yo pienso que esto va para 2 años, va a ser terrible para nosotros, para todo el personal de salud. Entonces la falta de empatía no solamente es de personal, sino también del mismo digamos, gobierno. Quería hacer una aclaración con el doctor Crispín. Sí, sí, sí. Sí, justo era porque me acuerdo en los meses de agosto, bueno, me fui un rato al mercado Magdalena, pues yo vivo cerca de Magdalena. Había en cantidad de personas mayores, adultas mayores. Y yo digo, qué raro, parece que Magdalena es un distrito viejo. ¿Por qué hay en cantidad de personas, digamos, caminando, con perritos, dando vuelta por allá? Entonces, quiere decir que también la persona adulta puede, digamos, estar escapándose. Porque nosotros como salud, ¿no? Salimos a trabajar, estamos fuera de casa 6 horas, 8 horas, dependiendo de dónde nos trasladamos, pero nuestras personas adultas salen a pasear. Entonces, hay que ver, hay que analizar. Tampoco no quiero encerrar a todos los adultos, que no sé qué, pero es una realidad. O sea, no solamente ese personal, digamos, joven que se sale a divertir, sino también el adulto mayor que se escapa. Y justo hace unos 2 días me estaba caminando, bueno, por San Miguel, donde vivo yo, y con mi hija comentábamos, mira, hay cantidad de personas adultas, se supone que no deben salir, pero están dando sus vueltitas. Se entiende, ¿no? Que algunos serán solos, pero yo no creo que todos sean solos. Ese es en parte, digamos, pues que no solamente la población de jóvenes, sino también la población de adultos también está en ese plan. Entonces necesitamos digamos, un plan para poder que las personas hagan actividades productivas dentro de casa, ¿no?
he visto a algunas otras personas que en su Facebook cuelgan pues que están haciendo ejercicios. Pero eso es para las personas que tenemos un sueldo, pero para las personas que no tienen, yo te acabo de pasar por la Avenida Marina, me he encontrado una señora con sus 2 hijos pidiendo limosna. Yo imagino que va a ser esa señora cuando estemos en la etapa de la pandemia, ¿no? Perdón, en la etapa del cierre total. ¿De dónde va a conseguir dinero esa señora, no? Me he puesto a pensar ahorita. Y por eso me demoré, porque justo estaba haciendo los trámites correspondientes porque ya se acerca la pandemia. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Crispín, sin duda aún nos falta información a todos, a pesar que ya hemos pasado todo un año que se dice que hemos debido prepararnos. Hemos tenido constantemente, sí, los conocimientos básicos de cuál es la prevención que debemos tomar, pero falta información. La gente quiere conocer más, quiere saber más sobre este virus, estas nuevas cepas ahora, cómo es que se contagian más, cómo es realmente el contagio. Se nos ha dicho que es vía oral, que por eso hay que ponerse la mascarilla y también vía nasal, ¿no? ¿De qué otra manera tenemos que cuidarnos, doctor? Mire, lo que conocemos hasta ahora es lo que en bioseguridad se llama el uso de barreras. Antes comentábamos el primer principio universal, pensar que la persona que está frente a mí está contagiada, tiene el virus y por tanto debo alejarme. El segundo principio consiste en la utilización de las barreras, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social también es una barrera que estamos proponiendo y que se practica. Eso es lo fundamental que tenemos en este momento. No tenemos otra herramienta. No hay otra herramienta. Y por supuesto, una vez más, necesitamos ciudadanos. No simples habitantes, ciudadanos. Claro que esta es una situación muy lamentable que está sucediendo en países como Perú, por la desigualdad, por la falta de oportunidades de los jóvenes, en fin. Y estamos viendo ahora el desborde social en plena pandemia. Y esta pandemia no se va a retirar así como tal, como ha llegado. No, no. Yo pienso que esto va a pasar a otra forma que se llama endemia. De pronto habrán focos en algunos lugares o regiones del Perú, a partir del cual se va a generar nuevamente un brote mayor o menor en la época de endemia. Y estamos hablando de 2021, 2022 y probablemente hasta 2023. Yo un poco así lo veo. Entonces, la única forma de defendernos es lo que tenemos a mano en este momento, el uso de las barreras, la mascarilla, protector facial y permanecer en casa. Es cierto, es muy duro. Los que trabajan, ¿cómo se tiene la familia? Ah, caramba. Allí entonces hace falta realmente que hasta nuestros alcaldes se preocupen por saber quiénes son los habitantes o ciudadanos de su jurisdicción. ¿Por qué fracasó la entrega de las canastas de víveres? Porque la mayoría de gobiernos locales no sabe quiénes viven en su jurisdicción. Han designado, esto es una realidad, tienen numerosos gerentes en cada municipio local. Y sin embargo, el resultado ha sido el fracaso de la distribución de canastas. Algo que es fundamental. Paralelamente con eso, la ciudadanía de cada gobierno local, en realidad hay mucho por trabajar, por hacer. Y insisto, ahora pues más que nunca, depende de cada persona. Y el tema de la vacunación, doctor Crispín, justamente en el Facebook nos escriben las psicólogas, me han leído el pensamiento porque era la pregunta que también le iba a hacer, la vacuna. O sea, la vacuna nos han dicho que no nos garantiza, eso lo han dicho, nos han informado, pero también ahora vemos que hay una persona que ha fallecido, una voluntaria. Entonces, eso nos invita a tener mayores dudas sobre esto. Mire, cuando se hacen los estudios de campo para en el seguimiento que se hace a la vacuna, que todo es un proceso de investigación en fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, cada vez con mayor número de voluntarios, etcétera, para ver la eficacia, la seguridad, etcétera, del producto medicamentoso, un producto biológico como son las vacunas. Los estudios de tercera fase siempre son doble ciego. Llamamos doble ciego porque siempre hay un grupo control y un grupo de ensayo. Y los investigadores no saben quiénes están en el grupo control y quiénes están en el grupo ensayo.
El grupo ensayo es el que realmente recibe la vacuna, vamos a decir en este caso, y el grupo control recibe el llamado placebo, que no tiene la vacuna, pero recibe, aparentemente se queda contento con el placebo. Y luego se hace el seguimiento, la evolución a 6 meses, a 1 año, a 2 años. Pero durante la esta fase 3, como bien se ha aclarado este caso que ha sucedido en una universidad o en un hospital, la paciente que ha fallecido había recibido el placebo, no había recibido realmente la vacuna. Y eso es lo que ha sucedido. Eso se explica claramente y se comprende muy bien, porque así eso forma parte del proceso de investigación. Así es como se hacen todas las vacunas, así es como se han establecido. Dicho sea de paso, las vacunas son lo mejor que puede haber creado la humanidad en 200 años, 300 años. Y siempre al inicio de la vacuna habrán corrientes de opinión contrarias, como le sucedió al doctor Jenner, al inglés que ideó la primera vacuna, el fluido vacuno que se empezó a usar en 1796, que llegó a Perú en 1808, 1809. Consistía en aplicar el pus de la pústula de la ubre de la vacuna, de las reses, aplicarle al ser humano. Entonces sus contrarios decían, caramba, ahora no vaya a ser pues que ese ser humano, ese niño que recibe esa pústula, le vaya a crecer cuernos. Y si es una dama, le vaya a crecer una ubre. Bueno, algo de eso estamos viendo ahora también. Muchísima gente que opina en contra de las vacunas. Pero las vacunas, para ser tales, deben ser seguras. Y dentro de la seguridad, a mi entender, los productos más seguros son o serían aquellos que son partículas virales inactivadas, porque lo otro, estamos en el límite de la genética utilizando vectores virales, utilizando ácidos nucleicos, el RNA mensajero, que probablemente ahora no se vea ninguna reacción adversa, vamos a decir así, y tal vez no se vean en 4 o 5 años, pero es probable que a 15 o 20 años más adelante se pudieran ver algunos defectos y tal vez muy graves. Yo digo así, me atrevo a pensar así, pienso así. Gracias, doctor, por su intervención. Más segura es la vacuna que contiene partículas virales inactivadas. Y con eso debemos trabajar, porque eso sí sirve. Gracias, doctor. Doctor Villena, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, doctor, respecto a la vacuna, si también usted podría complementar a lo que nos dice el doctor Crispín para tener una clara, aclararnos mejor el tema a quienes pues no somos médicos y necesitamos realmente estar informados para ver si nos vacunamos o no. Ahora, esta señorita que ha sido voluntaria y que ha fallecido, según el doctor Crispín me dice que ha recibido el placebo, entonces... pero se ha contagiado de COVID. ¿Cómo se explica eso, doctor? Fácil. ¿Sí? Salió y se contagió. No usó bien la mascarilla y se contagió. No tuvo cuidado y se contagió. ¿Por qué? Porque a las personas que entran en un estudio de esta naturaleza se les recomienda que los primeros días después de la segunda dosis de la vacuna, inclusive, no pueden correr el riesgo de infectarse, porque entonces no estamos probando la vacuna. Recién cuando se acaba el tiempo en el cual se calcula que ya comienza a tener anticuerpos, se le dice, ahora sí usted puede salir, porque queremos ver si ha servido la vacuna. Pero no, yo le pongo la vacuna hoy día a una persona y mañana todavía no tiene anticuerpos. La próxima semana todavía no tiene. Entonces, recién está empezando a crear anticuerpos. Por lo tanto, la recomendación siempre en cualquier trabajo de investigación de esta naturaleza es no tome contacto, cuídese. Y cuando ya se acaba el proyecto de investigación, se le dice, ahora sí, ya puede perfectamente salir. Vea usted, esto es tan, pero tan interesante que para este tipo de virus y por la necesidad de sacar rápidamente una vacuna, hasta se estableció como una propuesta el someter a las personas después de estar vacunadas a la presencia inmediata del virus. O sea, usted ya cumplió sus 45 días y la meto a un ambiente donde hay 500 personas infectadas. Vea usted, aunque parezca absoluto, porque no es ético, no se hace, pero eso sería correcto, pues sería lo ideal, porque yo vacuno a 10 personas y si se quedan en su casa nunca voy a saber si es que ha sido efectiva o no la vacuna. Para que yo sepa
que esta vacuna ha sido efectiva, tengo que ponerlo en contacto con el virus. Ese es el principio. Pero y por eso es que se recomienda no tener contacto con pacientes infectados, no salir, usar su mascarilla, etcétera, antes que la vacuna ya haya cumplido su rol de producir anticuerpos. Ese es número uno. En segundo lugar, ninguna de las vacunas actuales, ninguna, llega al 100% de eficacia. O sea, si yo le aplico, en el caso de Sinovac, por ejemplo, la vacuna china, está alrededor de 80%, digamos. 80, ¿no? 79, 75. Eso dicen los que la han elaborado. Muy bien, vamos a creerles. 80%. Si yo vacuno a 100 personas, 20 no van a quedar protegidas. Así es. No van a quedar protegidas porque solamente protege al 80%. Eficacia se llama. ¿Ok? Tiene un 80% de eficacia en la gente que está vacunándose bajo condiciones controladas y todo lo demás. Y cuando salgan a la calle, ya ese 80% ya no es 80%, porque las condiciones en la calle es lo que se denomina mejor efectividad de una vacuna. O sea, se prueba la efectividad de la vacuna en el campo, en contacto con la realidad. Allí podemos establecer la diferencia entre eficacia, el probar la vacuna en un trabajo controlado, versus la efectividad que sucede en el campo ya con la población y etcétera. ¿Ok? Además, muchas veces se llega a descubrir que algunos datos no han sido mencionados. Pero en fin, me refiero a que un paciente dice no tengo nada para entrar a la vacuna, se vacuna y resulta que tiene todos los factores de riesgo. Eso es sumamente importante porque eso se les tiene que recomendar a los pacientes que sean lo más sinceros y que cumplan con todas las recomendaciones, porque de lo contrario, no solamente les puede hacer daño a ellos, que sería lo peor, haga daño por no haber informado, sino que además los resultados son falsos. Los resultados no terminan siendo lo más adecuado porque ha habido información no muy buena. Ese es número uno. El otro tema, lo que dice el doctor Crispín, él prefiere la vacuna inactivada, que es una buena medida porque ese es un virus que no se va a despertar cuando le pongan a un paciente inmunodeprimido, inclusive, o sea, se puede utilizar en pacientes inmunodeprimidos, pero la modalidad que hay del RNA mensajero tiene unas características que son reales y que se han observado cuando se han aplicado ya de algún tiempo a esta parte. Para comenzar, le voy a decir, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B no es RNA mensajero, es una partícula del antígeno de superficie de la hepatitis B. No es el virus ni atenuado ni inactivado. Es una proteína del virus. Hasta el día de hoy no ha sucedido nada malo con las personas que se han vacunado, sino que están protegidas. El tema del RNA mensajero, lo que se inyecta en buena cuenta es una fracción, un pedacito del RNA. Ese pedacito que le dice a la célula humana, sintetiza spike. Y la célula humana sintetiza spike. Después de un tiempo corto, porque no llega a 6 meses, ambos, el RNA mensajero y la célula que produjo ese anticuerpo, se van a destruir. Una autodestrucción, apoptosis, entre otras cosas van a suceder, y ya no hay más. Ya se acabó el RNA de esa naturaleza, pero aún persistiendo y quedándose en la célula toda la vida, lo único que podría hacer es que se genere una síntesis del spike, y el spike, y el spike, y el spike siempre, porque no hay forma que ese RNA produzca otra cosa. Por supuesto que usted podría decirme, doctor, pero si ese RNA muta, como muta el virus en cualquier momento, muy bien, mutaría en lo que corresponde a la fracción, al spike, porque para eso es ese pedacito. O sea, no es el virus. Ese es el detalle. En cambio, cuando colocamos un virus atenuado, inclusive, una vez que se despierta, es el virus que está en el interior de la persona. Pero no le produce enfermedad, doctor. No, pues, porque está vacunado y ya formó anticuerpos contra el virus. Ese virus no le va a hacer daño. ¿Y si muta? ¿Y si muta?
Bueno, en fin, creo... Esos detalles médicos son muy importantes, ¿no? Muy importantes para todas las personas que están en esa área y que pues están haciendo sus investigaciones y sus grandes aportes. Pero las personas de a pie no pueden conocer esos detalles para poder diferenciar entre una vacuna y otra. Ahora, usted nos dice que la vacuna no solo tiene un 80% de eficacia, quiere decir que ese otro 20% si nos tocó piñas, ¿no? Si no nos tocó ese 80%. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿En qué vacuna sí confiar y en cuál otra no? Esperar los 45 días a las otras personas a ver cómo reacciona su cuerpo. ¿Cuál sería la recomendación, doctor, para completar esta idea? Ok, es que como le dije yo, la eficacia es en el trabajo de investigación y la efectividad es en la población. Si, por ejemplo, vacunamos al 100% de las personas, estamos certeros que el 80% están protegidos. La posibilidad de que la enfermedad se desarrolle solamente va a presentarse en el 20% y como están distribuidos en todo el Perú, quizás ni se vean. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales inclusive las vacunas que tienen 60% de eficacia se emplean en el mundo entero. Basta que una vacuna tenga una eficacia superior al 60% para que se pueda utilizar. Y como decía yo al inicio, no existe una vacuna que sea 100% eficaz. 98, 98,5, siempre alguna persona podría quedar no vacunada, pero como ya se eliminó el virus, poliomielitis, por ejemplo, hay gente, es más, si hoy día vacunase a 90 en lugar de 100 peruanos, como el virus ya no está, no va a pasar nada. Me dejo entender, ¿cierto? O sea, como ya no está el virus, ya no va a pasar nada, porque la población grueso, el 90% está vacunado, no hay virus, no hay donde circular, uno vive en Tumbes, el otro vive en Tacna, en Moquegua, Puno, Chiclayo, y ni se van a ver, ni van a saber nada. Por eso es importantísimo también, no solamente la eficacia, sino la cobertura, el porcentaje de gente que recibe la vacuna, que le llamamos nosotros cobertura de la vacuna, que es lo que se busca cuando se va a vacunar un pueblo, una región, una ciudad, un país, es la más amplia cobertura posible para que tengamos la mayor cantidad de gente protegida si la vacuna no tiene mucha eficacia. ¿Ok? Muy bien, gracias, doctor. Doctor, voy a agradecerle a usted. Sí, doctor, de veras que ya está usted el tiempo. Sí, doctor. Doctor Juan, maestro, ha sido un honor para mí escucharlo, estar con usted. Licenciado Yuri, muchísimas gracias también al Colegio de Psicólogos. Buenas tardes, un fuerte abrazo. Un abrazo para usted, doctor, y a cuidarse bastante y gracias por los aportes de hoy. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Doctor Cruz, la pregunta iba para usted. Nos gustaría también que a modo de que nos informe para poder seguir aprendiendo de esto, de las experiencias ajenas, algunas muy lamentables, es los casos que usted ve como psicólogo, mayormente de lo que usted ha evaluado, atendido, ¿cómo se han contagiado según lo que ellos les comentan? ¿No? A ver, quería hacer, digamos, justo lo que comentaban los anteriores, hacer digamos, una experiencia personal, ¿no? En el mes de marzo, bueno, que ingresa, por así decirlo, ya los pacientes a mi centro laboral, al Hospital Loaiza, estaba escuchando pues yo justo a un gran médico y me dijo, esta enfermedad pues no se va a ir de cada 2 años, me dice, y lo más probable es que ahorita conocemos el COVID-19, posiblemente para el próximo año vamos a conocer el COVID-20. Entonces, me lo dijo así como quien dice, pues, de una forma, ¿no? Entonces, yo lo procesé. Y al procesar la información de esta forma, entonces yo dije, ups, ya, digamos, creo que la gente necesita información. Necesita informarla de forma clara. Como dijo el doctor Villena, es cierto. Si no la población no se le informa, se le da pues una sobreinformación que, digamos, pues que según los datos de acá, los datos de allá, el hecho de decir simplemente que la vacuna en 100 va a ser eficaz en 80, ya es un punto importante porque la gente va a cuidarse, va a decir, bueno,
yo puedo estar también dentro del 20% que no va a ser efectivo. Respecto a las personas, como le dije, en la primera etapa del mes de mayo, junio, julio, las personas comentaban, o mejor dicho, la población que ingresaba eran las personas porque se dedicaban al taxi, se dedicaban más al comercio, ¿no? Porque eran los que tenían en contacto directo con las personas. Algunos decían, bueno, creo que debe ser a través del dinero, en algún momento. Recuerdo un caso bastante triste de una señora que me llevó a comentar pues, que su esposo justo se va a un mercado de abastos que él no quería ir, ¿no? Él no quería ir, pero bueno, pues alguien tiene que hacerlo, ¿no? En casa, ¿no? Que es como una especie de sorteo, bueno, tú sabes. El señor salió justo y en ese momento, pues, el señor se contagió y llegó a fallecer. Entonces tuve que llevar un proceso de duelo con la señora para hacerle entender, pues, que esto es fortuito, ¿no? Pudo ser él, pudo ser yo. Eso también me ha pasado a mí. Otra vez contando un caso personal, pues yo en el mes de junio fallece mi familiar, yo asistiendo al hospital. Entonces, igual. Entonces me puse a pensar, uy, tal vez yo he podido contagiar, pero lamentablemente, pues, mi hermano era el que salía a hacer las compras al mercado. Entonces, posiblemente ahí haya sido el problema donde entró. Entró porque en ese tiempo, pues, tenía bien claro que venir de un centro donde hay bastante COVID, pues hay que tener las medidas correspondientes, ¿no? Como por ejemplo, pues en mi casa, el clásico, digamos, quitarse la ropa y todas esas cosas, ¿no? O sea, tener una cultura de prevención. Y no todos tienen la cultura de prevención, ese es el problema, pero el personal de salud sí lo tenemos. Otro aspecto importante también creo que es poder vacunarse, digamos, psicológicamente contra el COVID. ¿Qué quiere decir? Que debemos manejar las situaciones estresantes. Sabemos que el estrés baja las defensas. Esa pregunta le hice, me acuerdo también a un amigo personal de un médico, le digo, cuando ya estábamos en el mes de marzo, yo le digo, ¿qué va a pasar con los mendigos? Porque los mendigos están expuestos en las calles, van a ser y él me dijo, son los primeros que van a morir. Pero me ha dado con la pequeña sorpresa, y me gustaría tal vez que el doctor Villena nos pueda ayudar en ese aspecto, que las personas que están en mendicidad pues no han fallecido tanto como se esperaba, ¿no? Entonces, yo mis teorías puedo pensar, ¿no? Puedo pensar pues que, una pequeña teoría, digamos, que tal vez las personas de la calle, si bien es cierto, por el hecho de estar en contacto con diversos virus, ¿no? Porque ellos, lamentablemente, por su situación, pues, penosa, comen basura, comen desperdicios de la calle, ¿no? Y si nosotros, seres comunes como nosotros, se nos ocurre comer un pedazo de, no sé, de la basura de donde ellos comen, posiblemente nos vamos pues un mes hospitalizados con un enterocolitis aguda y terrible. Posiblemente a quién sabe nos lleva a la muerte, pero ellos no, ¿no? Su sistema inmunológico de ellos está fuerte. Entonces, también, viendo el caso de las personas que se dedican al comercio, a los taxis, en el tiempo, le hablo pues en el mes de mayo, junio, son personas pues que estaban estresadas prácticamente, son personas que posiblemente tienen deuda de pagar el carro. He visto bastantes personas, por ejemplo, que han comprado movilidad escolar compraron, y no se han abierto los colegios. Esas personas, me imagino, pues, deben estar con un estrés terrible. Me imagino que sus defensas también han bajado, ¿no? Una defensa, y sabemos que la defensa también pueden, digamos, o sea, si una persona con baja defensa, pues obvio el COVID lo va a atacar. Eso quiere decir que no lo va a combatir. Las personas de la calle, por lo general, no tienen los problemas, entre comillas, psicológicos que nosotros tenemos. Por ejemplo, una persona de la calle no está pensando, ¿dónde voy a dormir? No está pensando, uy, hoy día me va a poner mi terno Prada, no está pensando que hoy día voy a usar mi Gucci, no está pensando, digamos, pues que tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, no está pensando que si mi esposa me engañó, ¿no? Una persona de la calle, digamos, vive sin esas dificultades de, entre comillas, del hombre moderno. En cambio, el hombre moderno sí, nos endeudamos, tenemos, digamos, nuestros problemas psicológicos que a la vez, digamos, hace que nosotros bajemos las defensas, ¿no? Entonces, he visto esos casos, digamos, que me llaman la atención. Entonces, en algunas oportunidades, cuando le he dicho a las personas en el común psicológico, por así decirlo, pues hay que tener un poco la filosofía de vivir un poco el día de hoy, ¿no? Desprenderse de las situaciones estresantes, ¿no?
de la vida, por ejemplo. Ahora con esto de la pandemia, yo he aprendido, por ejemplo, a valorar más las cosas, ¿no? Tal vez antes yo pensaba en trabajar, pero no pensaba, por ejemplo, ¿para qué trabajo? Si no es para viajar, para conocer. Ahora recién estoy viendo esas cosas que antes no la veía. O sea, no estaba apreciando, por ejemplo, el salir. No apreciaba la playa, no estaba apreciando porque vivo cerca al mar. Entonces, son situaciones que nosotros debemos sacar ventajas y aprender de este problema de la pandemia, ¿no? Y lo otro último, que ya el último día, la primera semana que he ingresado yo, digamos, a ver personas con COVID, pues lo que he visto, como les digo, son personas que en un momento han estado tomando pues bebidas heladas, se han desconfiado. Sé que para algunas personas me dicen, no, eso no pasa nada, pero bueno, es lo que yo he encontrado, ¿no? Lo que yo he podido encontrar en conversación con las personas directamente, ¿no? Entonces, pienso que debería hacerse una inoculación, así como hacemos contra el coronavirus, también contra el estrés. No solamente con las personas comunes, sino también con las personas que trabajamos en salud. Hay personas que trabajamos en salud y trabajamos no solamente en el hospital, trabajamos en otros centros. Entonces, mayor trabajo, mayor problemas, digamos, de estrés. Entonces, hay que saber manejarlo. Lamentablemente con esta confinación, pues hay que aprender entonces a desestresarnos en esta etapa que nos toca vivir, en estos 15 días que tenemos de gobierno. El Ministerio de Salud debe encabezar, digamos, programas e incentivar a las personas a poder hacer actividades, digamos, no sé, deporte y otros tipos de actividades que puedan un ser humano, digamos, poder manejar su estrés. Gracias, doctor Yuri. Doctor Villena, fue una pregunta que le lanzó el doctor Cruz. El estrés baja las defensas, se habla mucho, hay estudios sobre eso. Usted que es médico en esa parte, ¿cómo nos puede informar respecto a eso? No, esto saben muy bien los psicólogos también, esto es evidente. O sea, sí está escrito. Hay muchísima información. No hay duda de eso. No, ninguna duda, ninguna. ¿Y por qué nos estresamos tanto? No. Lo que sí hay duda, por algún sector, no el médico, es que el agua helada produzca resfrío. Licenciado Yuri, olvídese de eso. Lo que pasa es que las enfermedades respiratorias, ¿qué es lo que pasa? Como hace frío, cerramos las puertas y estamos lo más cerca que podemos las personas los unos con los otros para abrigarnos alguito, y entonces se transmite muy fácilmente el virus. Y el calor ha sido un factor que tampoco tuvo nada que ver. Dirían, pero si las áreas frías, en Puno hubo menos coronavirus que en Loreto. Creo que eso les puede pintar con extrema claridad lo que significa la temperatura. Loreto ha sido el lugar más afectado en el Perú en cuanto a porcentaje de población comparativamente con lo que sucedió en Puno o en Ayacucho o en Cerro de Pasco, ciudades que son fuertemente frías. En cambio, al norte, Loreto, Piura, la selva de Loreto, Piura también fuertemente afectada y el calor es tremendo, ¿ok? Yo creo que ese es un mito que hay que desterrarlo como profesionales de la salud. Absolutamente. Puede uno ver, lo que pasa es que en verano la gente toma agua helada, pero no es que por eso se esté produciendo la transmisión de la enfermedad y no están haciendo coronavirus. Es un resfrío común, como el que yo tuve el día de ayer. Hasta ayer estuve un poquito resfriado, pero es el cambio de clima. Ok, ese es número 1. Número 2, totalmente de acuerdo en que, oiga, cuidado cuando hablamos de las personas que piden limón en la calle. Cuidado. Yo también veo. Y me sorprendo profundamente ver gente que no tiene por qué pedir un centavo en la calle. He visto muchas damas jóvenes, yo malintencionadamente les he dicho, un favor, necesito que alguien vaya a lavar la ropa en mi casa. ¿Podría usted, aceptaría que le dé un trabajo para... Ay, no, ¿cuánto me va a pagar? Increíble. No estoy hablando de la gente que realmente necesita el apoyo, porque hay gente que necesita el apoyo, pero cuidado, por eso digo, porque no todos verdaderamente necesitan el apoyo. No sé si ustedes han tenido, seguramente han tenido oportunidad de ver, inclusive por televisión alguna vez presentaron pordioseros con propiedades y que salen a la calle disfrazados de pordioseros, están en la esquina y la cantidad de dinero que juntan cada día es enorme. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Eliminar a esas personas dándoles todo el apoyo necesario. Tienen que haber albergues
para que allí estén siendo atendidas perfectamente. No tienen por qué, no debe haber pordioseros en las calles, porque nos confunden los que realmente necesitan de los que no necesitan. Ese es número uno. Número dos, nuestro país es bien chicha, ¿no es cierto? O sea, yo soy absolutamente consciente que tenemos muchísima gente informal, pero no podemos transformar la parte formal de nuestro país hacia lo informal. O sea, volvámonos informales para que todo esté bien. Tampoco es así. Hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, para que todo el trabajador informal se pueda formalizar. Les voy a decir algo. Si los trabajadores informales pudiesen ser formalizados, si las empresas, las microempresas, sincerasen sus ingresos y el número de trabajadores que tiene y a todos los pone en planillas, habría una mayor cobertura de atención para la población, porque sería más gente asegurada. Estarían en el seguro social, porque una vez que tienen un trabajo, automáticamente tienen atención en salud. Y eso mejoraría profundamente la cobertura de atención de salud en la población. Pero, ¿por qué no sucede? Por la informalidad. A los señores de transporte, microbús, por ejemplo, hace algún tiempo se les decía que tienen que pagar impuestos, pues. Porque, ¿cómo es posible que los señores microbuseros no paguen impuestos? No son trabajadores como cualquier otro trabajador del Perú. Un señor que trabaja en construcción civil, si llega al monto con el cual debe pagar impuestos, debe hacerlo. Los señores trabajadores de la construcción civil pagan a través de la luz, están pagando impuestos a través del agua, de lo que pagan su luz o agua, están contribuyendo a los ingresos del país. Pero el señor que trabaja en el microbús se inventó, recuerden ustedes, los boletos, para que con el número de boletos se les hacía el descuento que corresponde al impuesto a la renta, porque hay una renta. Los señores que tenían microbuses en su época, cuando la cosa estaba recontra buena en Perú, comenzaban con 1 y terminaban con 5 microbuses al término de 2 años. En 2 años habían tenido tal cantidad de ingresos que habían 5 microbuses. Lo que pasa es que no todo en la vida termina siendo fácil y en algún momento la cosa se complica y entonces todos tenemos que poner parte de nosotros también. Yo no dudo que los vendedores ambulantes necesitan trabajar porque muchos de ellos viven con el día a día. Pero la pregunta es, estos días, en esta pandemia, la necesidad de su trabajo es para comer, entonces el gobierno les lleva alimentos a todos. El gobierno les debe llevar alimentos a todos, a través del ejército, la marina, la aviación. Esa es la responsabilidad del gobierno. Y a fin de mes, un bono de 500 o 700 soles como premio por haber cumplido con la cuarentena. Inclusive a toda la gente que no ha estado trabajando y que no tiene ingresos, por supuesto, porque de alguna manera hay que darles una retribución. Yo soy totalmente consciente que hay mucha gente que necesita tener dinero para algo más que no sea la alimentación, porque la alimentación se la podemos dar, pero luego van a reclamar con toda razón porque tienen otras. 1000 disculpas, le voy a agregar algo más. Por ejemplo, muy bien dijo usted, hay gente que ha comprado su vehículo para hacer movilidad escolar. La compró el año pasado, en enero o febrero del año pasado, porque no creo que este año haya comprado sabiendo que no hay clases. Si vemos que no hay clases, que nadie se meta, pues a hacer esa compra, porque es una locura. Y desde enero o febrero del año pasado, ¿no ha visto alguna alternativa para utilizar su vehículo? Transportar alimentos o lo que fuera. Yo creo que eso es una responsabilidad personal y que todos tenemos que ver cómo resolvemos el problema y tener que contribuir con el gobierno, con el Estado o con nuestra persona del costado, nuestro vecino. No todo deben ser quejas. Por ejemplo, ¿qué alcalde para bruto que no es capaz de limpiar las calles? Oiga, ¿por qué están sucias las calles? ¿Ah? Entonces, tenemos que hacer un análisis muy sereno de cuál es nuestro comportamiento y aquí muy importante lo que nos digan los psicólogos. ¿Qué es lo que pasa con la población? ¿Acaso estamos para reclamar todos los días? ¿El papá gobierno nos tiene que dar todo? ¿Nos tiene que dar la facilidad? Yo hoy día he propuesto
que las deudas de los señores que han, por ejemplo, los vehículos, los que tienen deudas con los bancos, de todas maneras se tiene que reacomodar esa deuda por dos razones. Primero, los bancos cobran unos intereses exagerados, por no decir una palabra más fea. Si usted tiene su plata en el banco, sabe perfectamente que ni 1% le pagan al año con su dinero en el banco. Pero cuando usted lo pide, 30% al año. ¿Y cómo es posible que le cobren tantos intereses y no pase nada? Cuando hay una circunstancia como esta, los bancos también deben dejar de ganar tanto, que ganen, pero menos. Bajan los intereses y prolongan los plazos. Porque esta debe ser una medida obligatoria aquí, ahora, en estas circunstancias. Muchísima gente tiene dificultades para pagar sus deudas. Gracias, pero entonces hagamos un análisis sereno. Gracias por sus aportes. Eso es, de a quienes hay que proteger, pero tampoco transformamos el país. Es que este es un trabajo arduo, ¿verdad, doctor? No solamente de los médicos, sino del Estado, todo multidisciplinario. Exactamente. Sí. Mil disculpas, un agregado. ¿Cómo es posible que no hayan arreglado las pistas, por ejemplo, durante todo el año? Los microbuses, ¿por qué no se mejora el transporte público? En esta crisis que estamos. Si estamos viendo qué está sucediendo, aumentar el número de vehículos para que no se amontone la gente, arreglar las pistas para que no haya tantos accidentes, y luego la delincuencia, por supuesto, que requiere una mirada muy especial. O sea, son muchos los temas más allá de lo que es inevitable a veces no hablar de toda esa parte también del Estado, de la situación en la que estamos, la coyuntura, porque todo emerge en un solo punto, ¿verdad? En esta situación de salubridad en la que estamos. Doctor Yuri Cruz, ya estamos terminando y me gustaría que lo fundamental de nuestro tema es conductas de prevención, y bueno, finalmente vamos a hablar de ellos, aunque sea en forma resumida, de cómo debemos desde la parte psicológica adoptar esas conductas de prevención frente al COVID. Bueno, primero siempre recomiendo pues revisar información, digamos, de páginas adecuadas, ¿no? El MINSA, por ejemplo, envía muy buena información. La OMS también envía buena información con respecto al COVID, ¿no? No estar buscando, pues, información amarillista de diversas fuentes, ¿no? Que apareció por acá, que murió por acá, no, sino simplemente funciones. Bueno, también es bueno, o sea, hacer, pues, una separación de qué agencias de noticias son buenas, ¿no? En mi caso, me gusta, pues, revisar bastante la BBC, me gusta revisar tal vez la prensa alemana, la Reuters también, y hacer un cruce de información. Entonces, pero información adecuada de medios adecuados, ¿no? Ese es uno. Dos, digamos, ya uno, conociendo el virus, uno tiene entonces que aprender a convivir. No podemos dejar de usar mascarilla cuando estamos, pues, en un centro comercial. No podemos dejar de usar mascarilla, digamos, si estamos viendo que hay una aglomeración de personas, no puedo estar ahí cerca. Peor aún, ya, no puedo. Pasé por un lugar donde hay muchas personas, tengo que llegar a mi casa y hacer las medidas correspondientes que se han estado recomendando. Parece que ya nos hemos estado olvidando digamos, pues, de echarnos alcohol, de lejía, nos hemos olvidado de todas esas cosas, ¿no? Porque todo el mundo ha pensado que ya terminó el virus. Todo el mundo ha pensado eso y tenemos que retomar. Pienso también que hay otro problema, pues, porque el Ministerio de Salud, digamos, los hospitales ya colapsaron. Ya en el mes de enero, el año pasado, las colas eran inmensas. Para pedir una cita ya no había citas, se acaban rápido. Entonces, lo que dice el doctor Guillén es muy cierto, pues no hay una planificación, y nosotros con nuestros impuestos, como decía el doctor, pues esos impuestos deben ir a crear, digamos, mejores hospitales, porque nosotros estamos pagando, ¿no? Entonces, necesitamos que el sistema de salud se fortalezca, que el presupuesto para el Ministerio de Salud sea mayor. Necesitamos eso. Otro tipo de conductas, digamos, también que nosotros bueno, y haciendo, digamos, hincapié también, es que tenemos que vivir, pues, como yo decía, es como si manejaras un carro por el centro de Lima, ¿no? Bueno, en un tiempo normal. O sea, tienes que estar pensando que si te chocan o chocas en algún momento. Entonces, no sabemos en qué momento la amiga, el amigo puede estar contagiado, porque el proceso viral, pues, tiene un largo. O sea, puede ser que tenga 3 días de contagio y, bueno, ya está en el proceso, no sabemos. Entonces, tenemos que tener eso muy en claro.
Y otra situación de prevención, aparte, digamos que ya las que conocemos, la mascarilla, distancia social, y conozco bastante personal que no hace caso a eso, a pesar que son personal de salud, no hacen caso. No me diga. No hacen caso a la distancia social, no obedece, se les dice, no se junten, lo afilan, ¿no? Y ahí están juntos. Entonces, estamos viendo ya las consecuencias, ¿no? Y como yo digo también, pues el peruano pues tiene la tendencia de copiar lamentablemente lo malo. Bueno, aparecieron por ahí algunos haciendo, pues me imagino, sus fiestas COVID, y también otros comenzaron a hacer sus fiestas COVID, sus reuniones COVID también por ahí. Porque lamentablemente las personas tienden a copiar lo malo, lo más rápido, lo más fácil, sacarle la vuelta al gobierno. Y esa situación debemos apuntalarlo, ¿no? Que las personas, digamos, tomen conciencia, pero con información adecuada, sencilla, simple para la población. Muchas gracias, doctor Yuri Cruz. Doctor Villena, sobre las conductas de prevención ya las sabemos, siempre nos han dicho, claro, no están de más que reforcemos, pero a mí me gustaría un tema bien importante que no le hemos tocado y quiero aprovechar que usted es médico y está aquí con nosotros, aunque sea unos minutitos, la automedicación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque todo el mundo por ese temor, este miedo a enfermarse, ahora la ivermectina se ha hablado tanto de ella, bueno y malo, y ahora la gente está tomándola como precaución, ¿no? Antes de, y qué es lo que efectos está trayendo. Y me gustaría que complemente ya con esta respuesta final, ¿qué hacer cuando tener los primeros síntomas? Porque se habla mucho, doctor, de ciertos protocolos que tenemos que ser atendidos por un médico, eso es en primera, pero tenemos también ese temor de ir a un hospital. ¿Cuándo ir a un hospital y cuándo no? ¿Cuándo solamente seguir la prescripción médica? Ok. A ver, en principio, la automedicación es una locura y está muy difundida, indudablemente. ¿Y por qué utilizo la palabra es una locura? Porque estoy con ustedes, porque son psicólogos. Aunque parezca mentira, ustedes son, hasta donde conozco, los profesionales más serios en ese aspecto. ¿Por qué? No conozco un psicólogo que alguna vez le indique un medicamento a uno de sus pacientes. Tienen recontra claro que la medicación la da el psiquiatra. Y eso, permítanme, los felicito, dicho sea paso. Bueno, más tarde me va a pegar mi esposa, ella es psicóloga. Me va a decir, lo has dicho porque yo soy psicóloga. No. Mi respeto más profundo por ese comportamiento sumamente serio y profesional que tienen ustedes. Porque no pueden medicar porque no tienen por qué hacerlo. El trabajo de ustedes es psicológico. Sin embargo, existen otros profesionales, no tiene sentido mencionarlos, ¿no es cierto? U otras personas que recetan. ¿Qué es lo grave? Que el paciente va a la farmacia y al técnico que está ahí, si es que es técnico, o al vendedor le preguntan qué es bueno para la presión arterial. Imagínense si uno de sus pacientes les pregunta a ustedes qué debo tomar para la ansiedad. Ustedes que son profesionales, que saben y que podrían decirle tómate clonazepam y después el psiquiatra, o tómate una Ativan o un diazepam, podrían decirlo porque saben la medicación que reciben los pacientes con problemas psicológicos o con trastornos psiquiátricos, pero no lo hacen porque saben lo grave que es la automedicación. En las farmacias, ¿cómo es posible que no sea ni siquiera el farmacéutico el que hace las indicaciones? Y les indica, tome en la mañana y en la noche una cucharadita, una tableta, o sea, hasta les receta un joven que trabaja ahí, que ya ganó alguna experiencia trabajando, pero que no tiene ninguna formación relacionada con lo que significa una tableta. Y por supuesto que a ninguno le preguntan, ¿y toma usted alguna otra medicina? Porque, ¿para qué? Si no van a entender. O sea, si a mí me preguntasen, ¿y usted toma? Sí, yo tomo Glibenclamida. Y se va a quedar con la duda, ¿y qué será eso? Porque no sabe, pues, ¿no es cierto? No sabe qué cosa será eso. Y segundo, no conoce los efectos colaterales de la droga que estoy tomando. Y tercero, lo más serio, no sabe la interacción que habrá entre lo que tomo y lo que me va a recetar. Entonces, cuando me indica alguien en la farmacia que tome una medicación, estoy cometiendo la peor imprudencia, porque no conoce mi historia. Cuando más sabe
que le estoy preguntando qué tomo para el dolor de cabeza, pero no sabe que tengo un tumor o cualquier otra cosa, un tumor en la cabeza o cualquier otra cosa. Por lo tanto, la automedicación y la indicación por alguien que no sea médico es sumamente grave, sumamente grave. Los hospitales están para atender a las personas. No es que tiene que ir a mi consultorio particular para que yo le dé una receta. Además, yo no receto mucho, ¿eh? Yo hablo con ellos y con eso es suficiente, como dice el licenciado Yuri. Basta hablar con los pacientes para que se acabe la mitad de sus problemas. El grueso. Yo hice mi informe de serumista, dije el 70% de la población no necesita un médico. El 30% restante necesita un médico. El 20% un médico y el 10% un buen médico. O sea, vea usted, 70% de las personas que tienen algún problema, con psicoterapia de apoyo se acabó el problema. Escucharles un minuto y saber qué es lo que hay que hacer y darles atención y preguntarles y conversar y escucharles, les resuelve el grueso de sus problemas a la gran mayoría. Los que necesitan un médico son los enfermos, o sea, los verdaderamente enfermos. Entonces, en mis serums, como les estoy comentando, de la gente que iba al centro de atención, 70% no necesita nada, ningún tratamiento. Pero por supuesto, casi todos pedían vitaminas, que es lo que le gusta a la gente, como alguien dice. O sea, y si no le dan vitaminas, buscan otro médico para... Bueno, en fin, bueno. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Escuchar la ivermectina. Sí. La famosa ivermectina. La famosa ivermectina. Eso no se puede usar profilácticamente y menos dejarla en manos de la población. Por supuesto que su efecto placebo nadie lo va a dudar. ¿Por qué? Porque ¿por qué toman ivermectina? Que tomen chamico. Pues. Yo le doy chamico, vean, y el 80% van a sanar, porque sanan solos. Solos. Los pacientes que tienen el virus sanan solos el 80 a 85%. 80 a 85% no necesitan tratamiento. Y si toman un medicamento cualquiera que sea, van a sentirse felices. Se llama efecto placebo. Pero 15% va a necesitar hospitalizarse, 5% cuidados intensivos. Muy bien. Yo lamento que muchas veces, permítame para terminar esto, lamento que muchas veces escuche uno a un médico que dice, mis pacientes, yo les doy ivermectina y van muy bien. Ya atendió usted 5,000 pacientes y les ha dado a 5,000, les ha dado ivermectina y a 5,000 para controlar el efecto placebo, ¿no les ha dado? Bueno, no he visto tanto. Ah, ya pues, cuando vea esa cantidad de gente y haga un buen trabajo de seguimiento y de investigación, podremos hablar si es que ha sido útil. Pero si usted me dice que, como yo tengo hoy día, hace un rato me llamaron, una familia que venía tomando ivermectina y el esposo, el papá, está en cuidados intensivos. Y la mamá está con oxígeno en su casa. Y venía tomando ivermectina. Y por supuesto, pues estoy protegido, por lo tanto, hago lo que me da la gana. No, señor. Si usted quiere tomar ivermectina, no me opongo. Pero no deje de protegerse. Lo más importante es el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos. Si quiere tomar ivermectina, hágalo. Si es mi paciente, no, yo le voy a decir que no tome profilácticamente. Yo le voy a decir no tome. Pero si usted quiere tomar, ¿ok? Entonces, me parece un absurdo que alguien salga a repartir ivermectina en todo el pueblo, especialmente en algunas ciudades donde la cantidad de gente infectada es una barbaridad. Entonces, ¿para qué están repartiendo? Y algo más, la mortalidad en Perú es un poquito más alta que en gran parte del mundo. ¿Y dónde se consume más ivermectina? Número 1. Número 2, la mortalidad en Perú es exactamente igual o mayor que la de China el año 2019. 3.8 y 4.2% más o menos de la población muere, tomando o no tomando ivermectina. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si fuese tan buena, no moriría nadie. O por lo menos nuestra mortalidad estaría menor. Morirían solamente los que no han tomado. Porque yo creo, lo ideal es preguntarle a los colegas que están tomando medicina a sus pacientes, ivermectina, ¿cuántos han muerto? Con sinceridad.
que no escondan datos. No, es que se me pierden los pacientes. Ah, ya no han seguido viniendo porque no quieren o porque han muerto. Por eso es que... Ok, bueno, esa es mi respuesta al respecto de ivermectina. Okay, por doctor. ningún motivo, profilácticamente no tiene ningún efecto. Y como tratamiento es una gran discusión. O sea, lo mejor es ser atendido por un médico, bueno, ahora que es por teléfono. Aunque sea por teléfono, pero es mejor porque le van a hacer varias preguntas que son útiles para tomar una decisión. Y cada Yo necesito organismo, saber si es además, alérgico o no, es etc. distinto. Claro, cada organismo es distinto. Exacto. Pero se nos ha dicho que debemos tomar medidas al principio, porque si dejamos que pasen los días, se va a empeorar. Claro, las medidas al principio son tomarse la temperatura y si es que es posible hay que medirse la saturación. Por lo tanto, eso sí es importante. Tener un oxímetro de pulso pero cuesta más caro. Okay. Entonces tome lo que sea, pues, porque si vamos a estar pensando en que tengo que tomar alguito y que cueste poco, entonces está bien. Pero no me garantiza que mejore. Por supuesto que no le garantizo. ¿Solo nos mantenemos con paracetamol, doctor? Suficiente hasta que la vea un médico. Es que usted va a tomar ivermectina y no le va a pasar absolutamente nada, no le va a proteger. Pero está tomando por su efecto placebo. Okay. Tome chamico para que no deje de tomar algo. ¿Pero qué tomo? Tome paracetamol y chamico. Y se acabó el problema. O si no, uña de gato. ¿Me dejo entender? Lo que queda claro aquí, doctores, es que tenemos que seguir con las medidas de prevención. A ver, permítame para las conductas. Mil disculpas. Sí, para finalizar, doctor Villena. Lo que se ha investigado sobre ivermectina, lo que se ha investigado qué efecto tiene la ivermectina in vitro, o sea, en los laboratorios. Está demostrado que disminuye la transmisión, la replicación del virus. El virus no se replica cuando utilizamos ivermectina. Entonces, ¿por qué no le damos al ser humano? Porque la cantidad de ivermectina que se pone en los equipos de laboratorio para que no se replique el virus es 200 veces más alta que la que se indica a los pacientes. Por lo tanto, las dosis de una gotita por kilo, 2 gotitas por kilo, son insuficientes para tratar la infección por el virus. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Que no lo digan, bueno, no lo sé. Pero no hay un trabajo de investigación bien diseñado, como estas vacunas, doble ciego, prospectivo, al azar, que demuestre la eficacia de la ivermectina en esas circunstancias. Lo que hay son observaciones, muchas observaciones, por supuesto, y las impresiones personales de la gente que dice, me va bien. Claro, pues yo vengo atendiendo 150 pacientes, más de 100 están perfectos, es natural que me vaya bien. Pero hay médicos, doctor, que han tomado ivermectina y dicen, hemos tenido del colegio médico también. Pero no solamente eso, hay profesionales de la salud que todavía dicen, pero si hay médicos, entonces ¿cómo no va a servir? Licenciada, por favor. La única forma en la que se puede hablar de un medicamento que es útil es frente a un trabajo de investigación que demuestre droga versus placebo que da resultados. De lo contrario, todas son impresiones y apreciaciones, ¿ok? Sin un trabajo de investigación que demuestre, es impresión y apreciación. Si yo tomo, no quiere decir que esté vivo porque tomo la medicación, es simplemente porque no me entró el virus. Y si yo fuese joven y tomase ivermectina, no me va a pasar nada. Como yo soy adulto, si tomo ivermectina igualito me voy a morir. A mí no me protege, porque yo sí tengo factores de riesgo. Y no estoy tomando ivermectina porque sé que no me protege. Yo no tomo ivermectina. Muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido un diálogo abierto donde quizás quedan siempre interrogantes. El tiempo a veces es corto. Yo le agradezco mucho, doctor Juan Villena, por estar aquí con nosotros, por sus aportes. Yo lo que espero con el programa es que la gente se informe más, pueda también hacer deducciones, conclusiones y que siga investigando y se siga informando qué es lo que más falta aquí. Y las gracias al doctor Yuri Cruz, que desde el Hospital Loaiza, donde sabemos que hay una carga en ese momento de hospitalizados, de todo, se ha dado este tiempo para conversar con nosotros. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, doctor. Y ya son las 2 de la tarde con 33 minutos. De verdad, muy satisfechos de poder haber hecho este programa, siempre preocupados por informarles a toda la comunidad psicológica y a todos los que nos siguen a través de Radio Libertad. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo miércoles en Psicotema Perú.
En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao.